Amigas, amigos, son las 8:03 de la mañana, hora de Miami, en una hora más en Venezuela, donde se encuentra nuestra invitada de esta hora, la diputada Manuela Bolívar, quien gentilmente pues, accedió a ser entrevistada a esta hora por nosotros aquí en nuestro programa. Gracias, diputada, por conversar con usted por aquí. No, gracias a ti, Sergio. Bueno, diputada, ya vimos un poco lo que está pasando en los alrededores de Acción Democrática, desde donde van a partir varios de ustedes hasta la sede del Parlamento. Se espera enfrentamiento entonces nuevamente en el día de hoy en la Asamblea Nacional, algo inaudito, como lo comentaba hace rato el diputado Guanipa, que la Fuerza Armada determine quién es el que debe entrar y quién no. ¿Qué le parece, diputada? Bueno, es el absurdo, es la ausencia de un Estado de Derecho, es una muestra más de cómo aquí hay una dictadura en donde los militares son cómplices de todo lo que ocurre, tanto de los negocios como de las violaciones constantes a la Constitución. El que determinen quién entra o no a la Asamblea Nacional cuando es un poder civil, o sea, muestra que hoy, digamos, la complejidad del problema en Venezuela se debe en parte también a que las Fuerzas Armadas son cómplices de este sistema y que hoy tienen secuestrados, digamos, a un país que lo que quiere es retomar un camino apegado a su constitución, un camino apegado a sus derechos. Hoy, la verdad, no es la pelea entre unos opositores y otros. O sea, yo creo que esto es importante repetirlo, porque el régimen está buscando vender como que la oposición está dividida y la oposición no tiene acuerdo, cuando aquí hubo 12 personas que se vendieron al crimen organizado, 12 personas que recibieron un pago y que por recibir ese pago están ahora recibiendo instrucciones de Maduro, son empleados de Maduro. Aquí hay más de 100 diputados que estamos dispuestos, que tenemos la convicción plena, que tenemos el compromiso pleno y que más allá de defender un espacio, porque hay que decir algo, Sergio, y con esto me callo para que puedas hacer otra pregunta, pero es que al final la operación Alacrán o el control de la Asamblea no es el control de las paredes, es el control de la voluntad de sus diputados, porque la constitucionalidad de las decisiones de la Asamblea es la decisión que tome la plenaria, y hoy la plenaria en su mayoría está enmarcada en el proyecto unitario, pero sobre todo en entender que sin que cese esta usurpación, en efecto, Venezuela no va a poder caminar hacia un Estado de Derecho y hacia eso que todos hoy queremos. Bueno, pero fíjate tú algo importante, Manuela. Ayer la presencia de Guaidó en Colombia muestra una vez más ese apoyo que ha recibido, que sigue recibiendo la institución democrática en Venezuela. Y yo me pregunto, ¿qué puede estar pensando, por ejemplo, este señor Parra de cuando ve a un Guaidó reunirse con Iván Duque, con Mike Pompeo, que va a Londres, que va a reunirse con el canciller de Gran Bretaña, que tiene previsto reunirse con el Parlamento Europeo, con Josep Borrell, que va al foro de Davos? ¿Qué puede pensar esta persona? Es decir, ¿dónde quedaría como tal su institucionalidad? Digo, hablando de este señor Parra y de ese grupo. Mira, yo creo que es pensar mucho de él. O sea, es decir, alguien que recibió $1 millón, alguien que se puso y que se vende al crimen organizado no tiene ningún tipo de escrúpulo. O sea, es decir, al final es un empleado de Maduro. O sea, y es lo mismo que cuando tú, por ejemplo, ves a los ministros de la usurpación, o cuando o sea, es un empleado más. No tiene ningún tipo de escrúpulos, porque vendió la voluntad del pueblo del Yaracuy. O sea, es decir, él no hubiese llegado a ser diputado si no hubiese tenido no solo la unidad, la concertación de partido, sino el pueblo de Yaracuy que le dio el voto, no a él, a la unidad. O sea, él no tiene al final escrúpulos. O sea, es decir, lo que sí tiene que ver es que el país tiene futuro. Y el país tiene futuro no solo porque hay una coalición de partidos, no solo porque los demócratas hoy, bajo el escenario que sea, están dispuestos a organizarse, estamos dispuestos a resistir, estamos dispuestos a avanzar, sino entender que el mundo está claro al final de la pantomima, de su contrato y de la poca bajeza política y humana que tienen personas como él en el momento en que aceptaron $1 millón y se vendieron al crimen organizado. Ahora, diputada, esto va a ser cada vez que ustedes quieran sesionar en la Asamblea Nacional. Vamos a tener este enfrentamiento constante. Yo no sé cuál es el mensaje que le quieren dar al mundo, porque como bien decías hace rato, el régimen se ha encargado de hacer ver de que supuestamente hay una oposición dividida. Yo no sé si el mundo lo está viendo así, creo que no, creo que más bien está viendo otro. El mensaje es otro, el que está viendo el mundo entero ante lo que ocurre todas las semanas que hay una sesión en la Asamblea Nacional. Sí,
No, yo creo que al final los países democráticos tienen claridad sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Es decir, que no hay legitimidad en esta usurpación de esta junta vendida, quién es la asamblea legítima, quién es el presidente interino hoy en Venezuela. O sea, hoy hay claridad sobre eso, pero también hay claridad sobre la complejidad en la que tenemos. Yo, por ejemplo, reitero el tema de que hay unidad, de que lo vendido que es Parra y cada uno de estos diputados, de que son empleados de Maduro, porque aquí tenemos una hegemonía comunicacional, Sergio. O sea, aquí dentro del país, hoy los medios primero que existen son los medios de redes sociales. No todo el mundo tiene celular, no todo el mundo tiene acceso a redes. Y hoy hay una propaganda continua en definir, digamos, a nosotros como no solo enemigos, sino decir que está dividida la oposición y que al final, digamos, este problema en el que estamos es producto de la división de la unidad. Y es todo lo contrario. Ojo, hoy nos estamos peleando contra el crimen organizado en Venezuela. Hoy nos estamos peleando contra factores que no solo son nacionales, sino son internacionales. Y por eso ayer el presidente Juan Guaidó estuvo en Colombia hablando digamos, en un congreso, en un espacio sobre el terrorismo. Hoy está llegando a Inglaterra para conversar sobre los elementos, también de seguridad nacional para la región. Y en ese sentido entender que el problema venezolano no es solo un problema de los venezolanos, también es un problema del mundo y es un problema de la región, porque entender que aquí es una suma no solo de grupos terroristas, grupos irregulares, también es de Cuba, y ayer Maduro lo asumía descaradamente, la incorporación del embajador cubano como ministro en un gabinete. O sea, esto es inconcebible, pero ya los venezolanos lo sabíamos, pero es necesario que el mundo sepa, digamos, que hoy nos estamos peleando no solo contra los cubanos, estamos jugando hoy contra los chinos, contra los rusos, y que es por ello es necesario la coalición internacional para darle salida, para elevar la presión sobre el régimen de Maduro. Juan Guaidó, antes de salir de Venezuela, comentaba a través de sus redes sociales que esperaba traer buenas noticias para Venezuela a su regreso. ¿Se puede entender o se puede ver esto como una promesa que quede en el aire, Manuela, o realmente podemos esperar eso que tanto ansiamos los venezolanos, la libertad del país, más pronto que tarde? Mira, yo creo que aquí hemos hecho todo, Sergio. Ojo, es que no quiero que se creen falsas expectativas, sí. porque la gente empieza a crear falsas expectativas, entonces dice, otra vez Guaidó llegó a Venezuela, no pasó nada. ¿Me explico? Claro. Y no es una decisión al final. El que exista algo externo no es una decisión que tomaremos los venezolanos. O sea, es una decisión que toman los gobiernos o que toman los países. Ahora, es necesario meterle, digamos, y en ese sentido, lo oportuno, que el presidente vaya junto con sus embajadores, junto con el canciller, junto con el equipo de la unidad representado en todos los partidos, que defina lo que estamos viviendo los venezolanos. Y por qué es importante, por ejemplo, que Europa avance en sus medidas de sanciones y cuál ha sido el impacto y y qué es importante considerar el tema, digamos, de narcotráfico, de terrorismo sobre Venezuela. Pero es muy distinto que lo cuente a lo mejor una periodista o que lo cuente una víctima. Bueno, ya ahora es la coalición política la que hoy está, digamos, poniendo esta conversación en el tope y en la agenda global de los países modernos. Entonces, en ese sentido, hoy estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que esto sea lo más pronto posible. O sea, no queremos un Gilbert más, no queremos que un diputado sea asesinado en una de estas confrontaciones. No queremos, digamos, más víctimas, no queremos que las personas se sigan muriendo de hambre por un régimen que le niega la asistencia humanitaria. No queremos que las organizaciones humanitarias sigan siendo perseguidas y que se les incaute, se les allane, se les encarcele. Pero en ese sentido, entender que los tiempos en una dictadura y más aún en un sistema criminal como este no los define. O sea, nadie puede decir que esto cae un viernes a las 3 de la tarde. Esto es una suma de conciencia y eso requiere también una conciencia internacional que no es suficiente en los comunicados, que necesitamos acciones, que necesitamos más medidas para que haya presión interna. Cuando hablamos de acciones, es factible que efectivamente el presidente Guaidó solicite algún tipo de intervención militar, como mucha gente le ha exigido, diputada Bolívar. Mira, la verdad, te reitero, lo que no se hizo, es que aquí hay cosas que no puedo decir porque claro, tú estás en un lugar libre y yo no lo estoy. Es correcto. Hay cosas que no se hablan por estos medios, ¿no? Pero es entender que todas las cartas están sobre la mesa y que las decisiones también dependen de quien quiera
la ayuda. Y en ese sentido, hoy, ver que es necesario que en Venezuela exista más presión, que hoy es necesario que se le ponga no solo a Maduro, sino a los responsables, porque es un sistema, son muchos nombres los que hoy sostienen este régimen que hoy tiene secuestrado la libertad de los venezolanos. Bueno, diputada, le agradezco mucho. Sé que está en pleno proceso para ver cómo van a hacer para entrar a la Asamblea Nacional. Seguiremos, por supuesto, pendientes de este acceso y ojalá puedan entrar sin mayores problemas. Cuídense mucho, sobre todo ustedes que son las más vulnerables. Siempre las buscan ustedes a las mujeres pensando que, y lo peor es que son las más guerreras de todas, aquí dando la cara siempre. Diputada. Vale, bueno, muchas gracias y confíen. O sea, yo sé que es un momento duro y es muy doloroso para todos y es necesario las críticas y es necesario debatir. Pero entender que a veces simplemente oponernos es darle el rol al régimen y es darle la ganancia al régimen. Y aquí todos estamos pujando para que esto salga pronto. Así que Así. bueno, Amén. Sergio. Cuídense mucho. Gracias, Manuela. Una pausa, seguimos con más.